destacadas en este momento actual, una artista que es cuestionadora en muchos sentidos de lo que está pasando a nivel social, político, más todavía, y creo que hay que entenderlo en esa dimensión, cuando ella está viviendo en un país como Guatemala, que tuvo un dictador que durante 40 años estuvo gobernando el país, provocó más de 40.000 muertos y desaparecidos. Efraín Ríos Montt, que por cierto ya luego les comento un poco una de las obras que ha realizado, una de las últimas obras que ha realizado, justamente en relación con esta dictadura de Ríos Montt, que fue juzgado por genocidio y declarado inocente. Entonces, claro, aquí hay una circunstancia sumamente compleja con la obra de José Galindo, el contexto en el que está desarrollando su trabajo. Guatemala no es un país muy fácil, es un país indígena, es un país que ha sufrido unas dictaduras violentas, y claro, en medio de ello encontrarse con un artista como esta mujer que está haciendo este trabajo excepcional, pues vale la pena comentarlo. No sé quién comienza. Contigo. Está bien, gracias. Sí, dar un poco de continuidad a esta idea de la guerra en la que ha vivido Guatemala durante 36 años. Creo que Galindo tiene muy claro su lugar de enunciación cuando habla como mujer, porque es una obra que está dirigida a toda la marginación que una mujer sufre en una sociedad latinoamericana. Digamos, empieza a ser un juego como de cajas chinas, la minoría de la minoría de la minoría, ¿no? Habla por las mujeres mapuches, habla por las mujeres latinoamericanas, habla por la mujer en general. Creo que es un trabajo que de alguna manera, a pesar de que tiene una localización muy precisa, ella misma dice, sí, yo hablo desde esta realidad guatemalteca, pero también hablo desde una realidad que es un poco universal. Es como decir que su minoría representa a todas las minorías. Es como un discurso que se puede extrapolar más allá de esta circunstancia, que sin embargo es la que ella conoce y desde la cual ella habla. Creo que no está aquí una de sus primeras obras cuando hizo este performance de la violación, pero bueno, en todo caso, digamos, está siempre hablando de esta transgresión y violencia a la que constantemente ha estado sometido, digamos, que puede estar sometida ella y todas las generaciones que han vivido a lo largo de las dictaduras centroamericanas, que son históricas. Incluso sabemos que Centroamérica ha sido siempre el lugar de la explotación, del trabajo, mucho más que nosotros mismos los suramericanos. Digamos, Centroamérica ha sido el lugar más vulnerable, la vulnerabilidad por antonomasia. Entonces creo bueno, que es una obra que tiene muy claro ese lugar desde el que está hablando, y que lo hace, y que ella misma habla también la diferencia, un poco comentábamos ayer, ¿no? La diferencia entre la irrupción política, lo que puede ser la finalidad del movimiento activista o civil, que trabaja en una coyuntura, y la finalidad o la idea del movimiento político que puede estar alrededor del arte, ¿no? Que ella hace esa diferencia también, dice, no, mira, aquí la gente está buscando justicia, está buscando transformación cuando está trabajando desde la política y el activismo. Yo simplemente estoy trabajando una obra, ¿no? Yo también veo a Regina un punto disruptivo, bueno, porque ella es guatemalteca y afortunadamente quiere romper con una tradición. Justamente su contexto es un contexto de posguerra, contexto de desaparecidos, pero es un contexto de sometimiento. Yo creo que para Regina el sometimiento no es determinante, sino aleatorio. ¿En qué sentido? Simplemente por el hecho de haber nacido en un lugar donde hay un régimen fascista, ahí se ejerce el sometimiento. Pero no solo ahí, en cualquier tipo de sociedad en cuanto a la agresión, o cualquier tipo de sociedad que quiere llevar
tener un cuerpo mejor, ¿no? Someterse a una práctica quirúrgica, someterse a un espacio en una cámara mortuoria, someterse a cualquier experiencia que no tenga la persona, sino el individuo que aleatoriamente haya nacido en el lugar donde le haya correspondido estas prácticas. Cuando se cose el INE, que es la última moda, ¿no? de la alta clase gringa, creerse que puede uno volver a revirginizarse por una cuestión económica. Pero desde ahí todo, ¿no? Yo creo que cada personaje que nos presenta Regina es un personaje que podría ser cualquiera de nosotros en el lugar donde hubiéramos nacido. Y creo que eso es muy interesante en ella. Y pues, bueno, Regina además creo que tiene una serie de discursos que creo vale la pena pensar. O sea, me parece que uno de los primeros problemas con la obra de Regina José Galindo está orientada a esta noción de la corporeidad. Es decir, el cuerpo se vuelve el soporte de la obra de arte. Ya no es la tela, ya no es el mármol, ya no es la escultura, es el propio cuerpo, lo que tenemos a mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos entrado en un conflicto con esta corporeidad que soy y que tiene un conflicto con lo que me dicen que debe ser. Hay un problema entre lo público y lo privado. El sistema social nos controla, me dice dónde puedo orinar, dónde puedo desvestirme, dónde puedo actuar de ciertas formas, dónde puedo comer, cómo debo comer. De alguna manera hay un control social sobre mi corporeidad. Y creo que es uno de los primeros problemas, ¿no? Entonces hay un problema en donde hasta dónde soy yo como cuerpo, yo como cuerpo, y hasta dónde soy un dependiente social que está totalmente controlado por un sistema que te dice cómo tienes que ser, cómo debes verte, cómo tienes que vestirte. Claro, vas a trabajar, tienes que ponerte una corbata, un saco, dependiendo de dónde estés trabajando, tendrás que cortarte el pelo. Hay un control total a nivel del cuerpo desde el sistema social. Y más allá de eso incluso, ¿no? Toma Coca-Cola, tienes que comer Kentucky. Eso es parte de un juego de control psicológico y corporal, donde entramos en una relación entre lo público y lo privado. Hasta dónde soy yo y hasta dónde soy lo que el sistema social me dice que sea. En medida de eso, por supuesto, para muchos artistas actuales, el cuerpo se ha vuelto el sustento de la obra, donde se desarrolla la obra, donde está el conflicto, la batalla entre el yo y el qué debo ser. Creo que es uno de los primeros problemas fundamentales de entender, no sé, cómo lo ven ustedes en la obra de Regina, ¿no? Vale también comentarlo a propósito de Túnica en otro sentido. O sea, son dos artistas, pero creo que se permiten una misma reflexión si consideramos que hoy en día hacemos una lectura de estas circunstancias pensando un poco en Butler, que dice: toda conducta es performada. La manera como, de acuerdo con nuestra orientación sexual, pensar que tenemos una orientación sexual ya de por sí es una conducta performada. Toda nuestra conducta en general, no solo la que gira alrededor de la sexualidad, sino de todo el comportamiento corporal, tiene que ver con una performatividad. Es decir, usted está a través de la educación, a través de unos cánones sociales que están asociados, por supuesto, a poderes económicos, que necesitan que te comportes o te dirijas de determinadas maneras, sometiendo a tu cuerpo a unos mandatos que no se entienden muy bien. O sea, que generan dolor físico, digamos, esta reconstrucción de imagen, por no hablar de los blanqueamientos de los genitales y pare de contar, son procedimientos costosos, riesgosos, dolorosos. Uno dice, ¿cuáles son los mecanismos que operan alrededor de eso? Entonces, claro, ella pone al centro de esta discusión incluso las relaciones de movilidad laboral de las que hablábamos ayer, pero encarnado ahora desde la visión
suramericana. Es decir, ahora es Suramérica que mira a Venecia, que mira la Bienale y le dice, así nos desplazamos los migrantes, así. Hay una obra de ella que es el recubrimiento en esta arena, que es un poco fruto de los procedimientos de las guerras, incluso de las guerras de guerrillas, ¿no? Porque obviamente digamos, las dictaduras no son solamente este único momento de opresión, sino que generan violencia, una violencia que ya es difícil de entender de qué lado viene, ¿no? Generan guerras. Entonces, bueno, parte de los procedimientos era quemar y arrasar con los campos o expropiar tierras, y quedaba de eso solamente esa arena, que era lo único que le quedaba a la persona. Entonces ella se cubre en ese fango como lo único, esa especie de arenilla, estaba en una de las imágenes, de arenilla, para recordar todas las experiencias que se viven alrededor de la guerra guatemalteca. Entonces, bueno, sí, es una obra que está cruzada por muchas complejidades, que parecen remitirse a lo puntual, que es la experiencia particular que le ha tocado a ella vivir desde su lugar de enunciación, pero también se refiere a problemas que no son comunes en todos los continentes y en todos los grupos sociales, etarios, de género. Sí, el otro problema, otro de los conflictos que creo que es fundamental, digo, no solo con Regina José Galindo, sino que con el arte en general de los años 60 en adelante. Algo pasa cuando muchos artistas empiezan a poner en crisis el discurso de lo económico. Ya, yo me pongo a preguntar, bueno, ¿cómo es que Regina José Galindo puede vender una obra como Himenoplastia? Ella se hace una operación del himen, ¿quién le compra eso? ¿Cómo se vende? ¿Alguna idea? ¿Eso cómo entra al mercado? Porque también, sí, de hecho, lo hace, por si acaso, sí entra al mercado, pero es muy problemático para el mercado el poner un precio a esto, el meterlo a la colección, el hacer la compra. Es sumamente complejo. Y es sumamente complejo porque además hay toda la mala intención de estos artistas de poner en crisis un sistema del mercado del arte que ha vuelto comercial al sistema artístico. Yo creo que sí es uno de nuestros problemas, por supuesto, pero en esencia ese no es un problema del arte, es un problema del sistema comercial, y no solo artístico, todo se vende, todo se compra, todo tiene un precio, igual a todo el mundo, no todo el mundo quiere sacar algo de dinero de donde sea. El juego de la corrupción, los gobiernos, lo estamos viviendo constantemente, lo seguimos viviendo, somos parte de esa historia. Y entonces, claro, o sea, creer que el problema es con la corrupción en el arte es un absurdo. El problema es la corrupción a nivel social. Y claro, no es ese el problema básico del mercado del arte. Y obviamente no es el problema básico del arte. En medio de ello, muchos artistas han cuestionado y han hecho obras que ponen en crisis ese mercado del arte. Entonces, eso es una parte que también será muy importante entender, ¿no? Es como hacer un arte, que es una acción, que es una situación, que es algo difícil de comerciar, que es algo que no se vende. La obra, de hecho, es lo que está pasando. Lo demás es registro, videos, fotos, lo que sea, eso ya no es la obra. La obra es estar ahí. Acabamos de ver la obra de Túnica ahí, las personas desnudas, pero obviamente lo estamos viendo, no somos parte de la obra. Los que estuvieron ahí lo vivieron, y eso fue la obra. Lo demás es registro, y el registro pues no es lo mismo, ¿no? O sea, ver de lejos no es la sensación, la experiencia vital, la experiencia estética de estar viviendo y compartiendo eso. Esas son otra de las problemáticas que el arte está viviendo en este momento. Y claro, en Regina José Galindo se ve también eso, ¿no? El asumir el hecho de poner en crisis política, económica, a la propia estructura legitimadora del arte. Sí, justamente su respuesta al anything goes, al todo vale, es no todo vale lo mismo. Porque ella dice, ¿no? Estamos en un mundo en que la experiencia
se paga. O si no, no lo dice con esa palabra, pero sí como es difícil ofrecer una experiencia y el arte hoy en día está ofreciendo experiencia. O al menos esa es la línea que quiere ir esta propuesta artística. Entonces ella lo que se plantea es, vale, todo vale, pero no todo vale lo mismo, porque si no, a ver cómo entra esto en el museo, ¿no? Me parece también los procesos empáticos interesantes, ¿no? Porque la empatía mal entendida es ir contra la compasión, ¿no? La empatía bien entendida es tener, realmente es, primero duele y segundo es una práctica que ha llevado hasta el final, es decir, ha cubierto la experiencia completa. Y entonces tenemos el mismo dilema que con Tunic, ¿no? Teniendo un éxtasis, que era parte de la obra. Regina tiene un éxtasis cada vez que hace es decir, ella, al ser el cuerpo como medio, ella pone su transición ahí. Entonces al final ella necesita pasar un éxtasis y ella dice, yo no sé lo que pasa en la mente del espectador, yo sé lo que pasa en mi mente. Y es justamente ese proceso de empatía, ese proceso de compasión que nos ofrece Regina. Hay otra cosa que también vale la pena pensar, este compromiso político del artista. Les decía, hizo una obra que se llama La Verdad. Esta obra dura hora 10 minutos, está en YouTube por si acaso a alguien le interesa verla, puede buscar La Verdad, Regina José Galindo, y se va a encontrar la obra completa. ¿Qué es lo que hace en esta obra Regina José Galindo? Se sienta en una mesa, toma los expedientes de las denuncias de las mujeres campesinas que fueron violadas, asesinadas, mataron a sus esposos, a sus hijos, los quemaron, se los comieron vivos, se los comieron después de cocinarlos. Es unas cosas terribles las cosas que sucedió durante el proceso de la dictadura en Guatemala. Y claro, todo eso se denunció durante este juicio contra Efraín Ríos Montt. Sin embargo, y a pesar de ello, lo declararon inocente de genocidio. Y claro, el señor salió como si nada. Ahí están todos los documentos, agarra todos los documentos y comienza a leerlos. Uno por uno, va leyendo, y mientras va leyendo, aparece un tipo con un traje de dentista, con una inyección de anestesia, y va anestesiando su boca. Durante 7 ocasiones vuelve a salir y le anestesia la boca. Poco a poco, ella va perdiendo la capacidad de hablar. La lectura se vuelve más torpe, se vuelve más lenta, ya no puede pronunciar las cosas. Ese riesgo en el que ella decía se puede poner el artista, por supuesto está ahí físicamente, está poniendo su cuerpo, pero más allá de eso yo pienso en el otro riesgo, ¿no? Todos los seguidores de Ríos Montt, que son capaces de hacerle por denunciar así, que son capaces de hacerle por asumir una posición política de ese nivel. Entonces, claro, también está eso, ¿no? Artistas que están asumiendo posiciones políticas, ideológicas, que parecía que ya estaban exterminadas en los años 80, llegó la generación X y parece que ya todo se acabó, ya se acabó la revolución, se acabó el proceso de cambio, se acabó los intentos de transformar las sociedades, nos llegó el socialismo del siglo XXI, no pasó nada, y claro, en medio de ello pareciera ser que no pasó nada, que nos desvinculamos políticamente, que somos incapaces de tomar posiciones políticas a nivel social, nos da miedo. Y claro, parte de ese problema tiene que ver con ciertos artistas que deciden ponerse en riesgo, ellos mismos deciden arriesgarse ante todas estas problemáticas. Eso creo que es fundamental dentro de la obra de Regina José Galindo. Gracias. Ella habla mucho de la relación con su sociedad, con su entorno, con su momento. Y América Latina parece una máquina inagotable de generar heridas. Entonces, los años que pasan las sociedades para curar esas heridas. No hay en esta generación de este Chile bollante y desarrollado capacidad todavía para saldar y curar esa enorme herida de la dictadura pinochetista.
Entonces, claro, pensar que en nuestras sociedades, por un empuje petrolero, un empuje tecnológico, somos capaces de pensar que todo ese trauma del desplazamiento, de la pobreza, de la tortura, de la muerte, ha sido, digamos, que no está ahí, que esa herida no está ahí y que eso no forma parte de toda nuestra vida social. Entonces creo que es increíble ver a Regina, que uno la ve joven, que la siente activista, pero también es un activismo con una capacidad de síntesis muy importante, que ella decía, bueno, le agradezco la publicidad y le agradezco todos estos años una capacidad para sintetizar el meollo del problema. Tiene que ver con la vulnerabilidad. Yo creo que somos sociedades todavía infinitamente vulnerables, ¿no? Y eso está en nuestro discurso, lo percibimos en nuestras relaciones sociales, laborales, etc. Ahora, yo les pregunto algo en medio de esto. ¿Creen que eso que está haciendo Regina José Galindo debería estar en el discurso del arte del siglo XIX? ¿Creen que eso debería ser bonito, bello, complacente, bien hecho, de habilidad del artista, manualmente? Si está haciendo una denuncia a algo que es terrible, ¿cómo puede embellecer algo así? Ella está hablando y contestando de acuerdo a los mismos niveles en que se ha tenido que vivir y se ha tenido que sufrir a nivel social. ¿De qué otra forma se podría hablar de estas cosas? ¿Cómo un artista podría ser tan hipócrita para embellecer estas cosas? No tiene sentido. El arte tiene que golpear, tiene que ser feo, tiene que ser agresivo, tiene que ser grosero, tiene que ser grotesco en muchos casos. No puede ser algo bonito. Ese es un discurso del arte burgués. Es un discurso que los burgueses querían para el arte, para poder poner en su sala las obras, para poder decorar sus espacios. Eso sí querían los burgueses. El arte no puede seguir haciendo eso. Ese es el gran cambio que se da en el siglo XX. Es un cambio radical, importante, necesario. Ahora sí. Entonces hablamos de un arte de masas ahora también, digo yo. El arte se está dirigiendo al público en general, aunque no se interprete, no se quiera entender el arte. Porque los artistas quieren que todos... Sí, sí y no. Digo, el arte nunca ha sido de masas. Yo creo que... No. Sí, yo entiendo tu pregunta, pero para ir aclarando un poco eso. El arte nunca ha sido de masas, siempre ha sido elitista. Ha sido para los nobles, ha sido para los reyes, ha sido para los que tenían dinero. Creo que el momento en que más se socializó y más público fue, es el momento en que menos arte fue. Digo, es el arte religioso, por ejemplo. Claro, ahí estaban las iglesias y la gente entraba y veía el arte, pero no lo veía como arte, lo veía como símbolos religiosos. Y un poco nos está pasando eso ahora, ¿no? El arte está en la publicidad, por ejemplo, y la gente no lo ve como publicidad. No lo ve como arte, lo ve como publicidad, ¿no? Como íconos publicitarios. Entonces, claro, estamos reviviendo esa problemática. Digo, no sé si el arte tenga que ser de masas o eso sea una condición del arte. Yo creo que eso es una decisión de cada artista. Creo que sí es más bien el asumir un compromiso personal, individual. ¿Yo qué voy a hacer con mi arte? Y si yo quiero que mi arte diga cosas, denuncie cosas, pues digo, es mi problemática, ¿no? Igual que muchos otros pensarán que su arte tiene que venderse a grandes precios y que tiene que ser famoso y que tiene que estar en las grandes galerías. Digo, también. Pero en medio de eso, no sé si lo que importe sea realmente difundirlo masivamente o lo que importa es que eso que logre hacer con 1, 2, 10, 20, 100 sea algo profundo, cambiar la manera de pensar. Tal vez es eso. El arte, ya te vamos a dar la palabra, siempre es elitesco, porque entre otras cosas el arte exige una formación para poder estar en contacto. O sea, es mentira que digamos, solamente la experiencia estética, hedonista, puede mantenerte en contacto, la idea de belleza, ¿no? La idea de belleza te mantiene. Incluso creo que para entender el arte, la música, la literatura, siempre necesitas un aprendizaje que en parte es doloroso, que exige un esfuerzo grande,
pero que de la misma manera te retribuye con un placer enorme. Una vez que tú has hecho ese recorrido de instrucción, ese recorrido de conocimiento, tú puedes obtener del arte entonces un placer muy grande, placer en el sentido que lo quieras entender, ¿no? Digamos, puedes entrar. Si piensas en la diferencia entre el performance y el teatro, por ejemplo, el teatro es para todo el mundo, el performance no. El performance es mucho más elitesco, va dirigido a un público muy particular, que requiere un conocimiento muy distinto al conocimiento que encuentra una persona que entra al teatro. Entonces, es mentira que digamos, podemos acercarnos ni siquiera al arte de renacentistas totalmente desprovistos de un conocimiento. Necesitamos un conocimiento de escalas, perspectivas, para saber dónde ubicarnos en un cuadro de perspectiva arquitectónica, porque si no algo no va a funcionar ahí. Entonces, no estás exento, digamos, no es que antes, ahorita se le habla a las masas, probablemente, no lo sé, haga falta toda esta discusión y todo este debate y todo este intercambio de ideas para que podamos acercarnos un poco más a la obra de Galindo. A lo mejor si compraras el video en quemado, pues no funcionaría igual. Sí, yo estaba pensando precisamente en la valentía del artista para decir de cualquier forma, de una forma política o de una forma tan artística. ¿Por qué? Porque precisamente el individuo está preparado para realizar ese tipo de denuncias. O sea, hay un terreno donde se puede sembrar y se puede ampliar las ideas, poner la semilla para que el pueblo empiece a protestar contra un Estado, ¿no es cierto? El artista aquí debe ser más valiente, o sea, más de inteligente, tiene que tener una picardía profunda, porque realmente el artista debe tomar diferentes aspectos para poder expresar nuestro tema dentro del arte. Como yo estaba viendo pues, el primer video, pues en realidad yo estuve en Rusia, he vivido más de 20 años allá, entonces he podido ver de que el arte se desarrolla de una forma muy conservadora, ¿no? El academismo ha sido uno de los frutos muy elevados dentro del socialismo. Entonces cuando viene este artista con su tema fotográfico, él ya vino también con su segunda, o sea, buscó a personajes que precisamente querían hablar sobre el tema político. Y en una palabra, pues, nadie quiere, en ese sistema nadie quiere fotografiarse en grupo, solo encuentran 2 o 3 personas nada más. Bueno, me refiero en estas palabras de que el artista debe tener dentro de su tema un aspecto político muy bien elaborado, muy bien elevado. Aquí, por ejemplo, yo veo cómo podemos nosotros desarrollar, es desligarnos un poco de lo que es lo material. Miren a este artista como sacrifica su cuerpo para expresarse. A ella no le interesa el tema económico, solamente así ella ha podido presentar su obra. El artista nunca puede ser genial y acaparar público si no se arriesga. Tenemos que ser arriesgados en esos aspectos, porque precisamente, claro, nosotros necesitamos comer, entonces vendemos los cuadros al gusto del cliente. Entonces es un problema para el artista en nuestro medio. Yo creo que este es un ejemplo para poder nosotros un poco despertar, ser más valientes y enfrentarnos a la realidad. Lo que yo quería aportar era que más que artistas, lo que yo veo son transformadores, porque lo que ellos buscan es transformar a la sociedad. Y el principal objetivo del arte contemporáneo, por lo que estoy viendo, es la experiencia
que tiene tanto el artista como el espectador, como lo decía aquí la chica. Y que es muy importante eso de que esa experiencia que se da, porque ayuda al cambio, ayuda a que las personas vean otra realidad. Por ejemplo, las obras de ella que hacía que las personas se pongan en ese lugar y al momento de eso entendían, sentían, comprendían todo lo que pasaban esas personas y todo lo que les pasaba a las víctimas de tantos estos perjuicios. ¿Y si lo viera una víctima? Pues no sé cómo se sentiría, pero si yo fuera víctima, tal vez me sentiría un poco aliviado de que esta persona está prácticamente apoyándome, tratando de que todas las personas sientan aquello que yo mismo sentí. Bien, volvemos a lo mismo y realmente solo vemos objetos, exhibicionismo, masoquismo. Es una persona que quizás si se rastrea su cuerpo y se corta para decir que está protestando y utiliza abusivamente una carga social, en este caso violaciones, usando su cuerpo para expresar justamente todo eso, hasta como una especie de burla, poniendo en este caso las imágenes de todo lo que ha pasado. Y hablando acerca de la guerra, cuando vemos que en Irak todo el tiempo ha habido guerra, el exhibicionismo de alguna forma, lo que emplea su cuerpo, no es nada nuevo, porque lo vemos en las tribus aborígenes, o sea, no hay nada ahí, yo en ningún momento vi una factura de arte, donde ella realmente está haciendo algo para que eso se pueda llamar arte. Yo quisiera preguntarte por qué dices vemos. ¿Por qué no dices yo no veo? ¿Por qué dices vemos a nivel de todos? Como si todos no vemos eso que tú dices. Pero lo que pasa es que es como el rey está desnudo. ¿Ah? Que el que no ve eso simplemente está sí, fuera de pero tú estás contexto. hablando por todos, estás diciendo no vemos ahí arte. ¿Por qué dices no vemos si eres tú el que no ve? Es que yo tampoco lo veo. Quizás porque Ya son los dos nada más. Porque es la voz de todos. Entonces, Y por no quedar mal, simplemente le tratamos de decir que sí vemos, el traje invisible. es que a mí se me hace un poco absurdo también eso, porque digo, estamos aquí en un debate en el cual se plantea debatir sobre los conflictos que tiene el arte contemporáneo. Y claro, no puedes partir del hecho de yo no veo nada, porque finalmente es cerrar totalmente cualquier tipo de diálogo. O sea, si yo me pongo en una actitud así, pues ya de qué hablamos, ¿no? Si me dices, por ejemplo, a mí no me gusta eso, ¿qué te? Pues no te gusta, ¿no? No es, Sí, ya. no es si no me gusta o me gusta. El arte no puede gustar. Y simplemente ahí no hay arte. Lo que está haciendo simplemente es exhibicionismo, es un show. Tú decides que no hay arte. No hay arte. Pero eso es tu decisión, es tu visión, es tu posición. ¿Por qué crees que esa es la posición de todos? No lo creo, simplemente lo sé. Porque con lógica uno ve que ahí no hay nada, o sea, no veo nada. Es que fíjense que yo creo que es una de nuestras problemáticas, ¿no? Finalmente terminamos en un debate que suele ser muy extraño y también entramos en lo otro. Para mí esto es muy problemático porque creo que es uno de los conflictos que tenemos a través del debate del arte contemporáneo. Estoy desde hace 40 años debatiendo sobre esto. Tengo una maestría, tengo un doctorado, estoy haciendo una especialidad, soy profesor de esta materia en una universidad. Es una problemática que creo que es una problemática constante. Seguimos viviendo con ese problema. Yo sé que no hay solución para muchas de estas cosas, pero sí creo que en parte es responsabilidad de uno mismo cambiar de actitud. O sea, yo tengo que reconocer ciertas cosas. No sé, por ejemplo, ¿no? Yo no sé hacer una operación de cirugía de cerebro. En ese sentido yo soy ignorante totalmente de medicina y de cirugías. No voy a hablar de eso. Creo que sí se requiere tener un conocimiento de las cosas, y aquí hay una problemática sumamente compleja, ¿no? Este arte, si se fijan, tiene que ver con estética, con política, con cuestiones sociales, con análisis filosóficos, con problemáticas de la corporeidad. Es un arte que requiere de un montón de conocimientos y no solo uno. Tal vez esa es la parte que nos asusta más, ¿no? Y la técnica, obviamente. Pero lo que más le falta es composición. ¿Dónde está la composición?
Pues hay la composición, ¿Dónde está la pero composición? eso no es lo que más importa. ¿Dónde está la composición? Insistes, eso no es lo que más importa. No es lo que, si no es lo que más importa. Yo sí esto es- veo composición, me deja explicártela. Por favor. Mira, los griegos tenían, y perdón que saque la referencia griega, los griegos no tenían la palabra arte, no existía. La palabra arte es un invento posterior. Los griegos tenían muchas palabras para referirse al arte. La que más ha calado hoy en día tiene que ver con el concepto de belleza, que es el concepto de poesis, la poética, ¿no? Todo el mundo busca la poética para, de alguna manera, dialogar con el arte. Pero aquí estamos hablando de política. En la polis, los griegos tenían una palabra para referirse al arte, que era la paideia. La paideia es la formación del individuo. Si hoy en día necesitamos reivindicar que en Latinoamérica se han llegado a unas injusticias tan grandes que a día de hoy, y por la justicia política, ese personaje aún sigue inocente, me está formando el individuo en sus responsabilidades. Es decir, para mí la composición está en formar a cada uno de nosotros en lo que nos están negando todo el día. Es decir, ¿qué me estás negando? Que no hubo injusticia, que no hubo 40 años de más, que no hubo 40.000 personas asesinadas. Para mí, la política desprende una especie de formación al individuo, que eso los griegos lo llamaban paideia. Y hay varias palabras, ¿no? Entonces, desde ahí sí que yo veo pura composición, porque ella nos intenta educar desde su propio tipo de composición. El problema es el medio, que es el cuerpo. No es una obra, no es un objeto, no es política. Como pensamiento filosófico, obviamente que van a encontrar siempre argumentos, y en eso no puedo refutar. Pero si el arte significa bonito, ¿por qué llaman arte a eso? Te lo voy a preguntar de otra manera. Cuando tú piensas en las Madonas de Rafael, en las Madonas que parecen unas campesinas regordetas, en las Madonas que dan teta, ¿tú crees que ahí no hay política detrás? ¿O tú crees que solo hay composición y belleza? Cuando tú llevaste a los apóstoles a parecer campesinos renacentistas, ¿tú crees que ahí no había política? Cuando tú convertiste a estas deidades o a esta deidad en gente común del pueblo, en gente de todos los días, ¿tú crees que ahí no había política? ¿O es que lo que prevalecía ahí era la composición? Lo que prevalecía ahí era la política. Y por eso el Renacimiento lo pagó caro. Sabía que seguir arte era seguir todas las materias. Bueno, el arte vemos que simplemente llegó a lo que es filosofía. Puede ser una buena escritora, una buena comentarista, eso sí, en eso sí no le discuto, eso sí puede llegar a ser, pero llegar a ser artista es algo que se autodenominan todos, pero el arte evoca mucho más, no es eso. ¿Qué quería decir? Y por eso no pueden seguir debatiendo, porque no pueden simplemente desmentir. O sea, ustedes tratan de que todos vean lo mismo, pero no pueden desmentir. Es la realidad. Bueno, yo veo composición en la construcción también, porque ella habla previamente de una construcción. Por supuesto. A ver, bueno, no soy ni estudiante, no tengo realmente una cultura artística. No estoy aquí porque me interesa aprender, me gusta escribir, y yo creo que todas las ramas del arte confluyen hacia un mismo punto, que es la parte creativa. Yo creo que aquí nosotros estamos más discutiendo sobre el tema político. El tema político es un tema, como puede ser el tema en el arte del amor, como puede ser el tema en el arte, qué sé yo, los niños, cualquier cosa. Si yo quiero pintar flores, el tema son los paisajes. Yo pienso que la política es un tema más. Pero aquí, de lo que yo he visto en todos los artistas que hemos visto en estos 2 días, la parte plástica realmente, que es lo que nos puede interesar desde el punto de vista artístico, gira de lo que he aprendido realmente, porque no lo sabía, en esta cuestión ya del arte contemporáneo, alrededor de incorporar el cuerpo como un elemento plástico. En este caso en el caso de Klein, por ejemplo, como pinceles, las mujeres eran pinceles para él. En el caso de esta niña Regina Galindo, su propio cuerpo como un lienzo. En el caso
de sierra, por ejemplo, las cabezas, todos los cuerpos de las personas. Realmente yo pienso que esa es la parte destacable de todo lo que hemos visto hasta ahora, el hecho de incorporar el cuerpo como parte del arte, ¿no? Ese creo que es lo más importante desde mi modesto punto de vista, más allá de la parte política. Yo creo que es el hecho de haber incorporado la piel, haber incorporado la energía que se transmite a través de la piel para poderla transmitir al público, y que entre el público y el artista se produzca una simbiosis, una unión entre los dos. Yo creo que eso es lo que está diferenciando al arte de antes y al arte de ahora. Me parece muy importante, digamos, traer al primer plano esa reflexión, entre otras cosas, porque hay que dejar de pensar en el arte, en este caso en las artes, como si fuera un parcelamiento, como si el teatro no recurriera a la música y a la literatura para hacer teatro, como si digamos, las artes visuales no recurrieran al cuerpo, a la filosofía, a la política, a la música, como si las artes hubiesen nacido dentro de una parcela inamovible, dentro de un sector inamovible. Todas las artes funcionan dentro de un sistema que es de pensamiento, primero que todo, y después técnico, que utiliza distintos medios, entre ellos el cuerpo. Bueno, dijeron que esa señora Regina hace una denuncia social, ¿no es cierto?, mediante sus obras de arte. Pero yo creo que algo más importante que hacer una simple denuncia es hacer un cambio en la sociedad. Y un cambio no se lo hace solamente rayando o hablando, tiene que poner manos a la obra. Un buen cambio en la sociedad, más que nada en Guatemala y en Centroamérica, sería, no sé, cargar una funda de cemento para hacer casas para los pobres, para las víctimas de violación o todas esas cosas políticas que pasaron hace tiempo, la dictadura y todo eso ahí. Lo que hace la señora más que nada es algo placebo, no una denuncia o un verdadero cambio. Hablábamos ayer que era importante entender la diferencia, las cercanías entre el arte y la política, y las distancias entre la política y el arte, ¿no? Hay que mantener siempre esos dos lugares. Lo dice incluso ella ahora en el documental. Una cosa es la acción política, que un grupo organizado está esperando un cambio legal, está esperando un cambio social, está esperando un acto de reivindicación y de justicia, y otra cosa es el movimiento artístico que está trabajando en una luz alrededor de un acontecimiento político, una reflexión alrededor. O sea, ¿a qué preguntas? Yo siempre, cuando veo el arte contemporáneo, inmediatamente digo, ¿a qué preguntas responde esta acción? Y yo pensaría además en algo, ¿no? El arte a través de la historia ha sido muchas cosas. No se puede creer en absurdo, sería absurdo pensar que el arte ha sido a través de toda la historia la misma cosa. En ciertos momentos el arte ha servido para la religión, en otros momentos para la política, en otros momentos ha sido una estrella, ha sido una hoz, una bandera, un puño, una mercancía, ha sido un montón de cosas. Porque el arte es algo que se adecúa a los momentos históricos y a las sociedades distintas. No es una cosa eterna. Digo, no sé, a mí no se me ocurre que en este momento el arte tenga que hacer labor social. No creo que tenga que hacer eso. Pero creo que tiene que asumir una posición ante su momento histórico, como siempre lo ha hecho. Eso es otra cosa. Entonces, claro, el arte puede servir para denunciar, puede servir para hacernos pensar, para cuestionarnos el mundo, pero no creo que tenga que agarrar ladrillos, ir a poner y hacer construcciones. Lo siento, pero eso no es el papel del arte, ni de los artistas, ¿eh? Pues digo, es un desperdicio realmente. O sea, ponerles a los artistas a construir casas, pues imagínense lo que significaría, ¿no? Ya no serían artistas. Sería la revolución cultural. Eso, pues sí, o al menos que lo hagan como obra de arte, que sería otra cosa. Ahí sí sería otra cosa, ¿no? Pero, y pensar en el límite entre esa filosofía
filosofía de la praxis, en eso de tener que llevar a cabo la transformación del mundo, no solo pensarla, pero ese pensar el mundo de todos modos es algo que la filosofía y el arte siempre han tenido, porque uno cree que el arte y la filosofía se trata de personas que están viendo las nubes y las estrellas, y todo lo contrario, el arte y la filosofía son precisamente las acciones de pensar tu sociedad, tu medio, tu circunstancia, tu mundo, transformarlo ya a otra cosa. Algo que, bueno, está muy interesante aquí el debate, el diálogo, como lo queramos llamar, pero creo que hay algo muy interesante en esta génesis del performance con la arte de acción, y es que, y creo que fue el momento específico del Fluxus y bueno, otro montón de movimientos que pueden salir del estudio, salir de, o sea, el artista ya llevaba siglos encerrado en un lugar y tenía que salir, o sea, eso era, o sea, tenía que pasar. Yo no, la verdad, no entendería el arte si no hubiese pasado eso, creo, hoy en día. Y hay una situación. En algún momento, lastimosamente tengo que citar de nuevo el proceso que hubo en Cuenca, al que estuve vinculado. Allá, un grupo de estudiantes fue seleccionado para participar del Festival Internacional de Arte de Acción, de Performance. ¿Y cuál fue la casualidad de que estas mismas problemáticas se estaban discutiendo ahí? O sea, lo que pasa ahorita, que no hay composición o si hay composición, si hay imagen o no hay imagen. O sea, la Facultad de Artes de Cuenca, que es una facultad que tiene muchísimo tiempo, se enfrentaba a esto. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, gente que... Ese es nuestro reto, pero el arte ha sido de una élite, conocimiento secreto a través de toda la historia. Nosotros creemos que no debería ser así, por eso estamos acá, pero en todo caso, creo que hay que hacer esa reflexión. Esta reflexión, pues mañana vamos a seguir, vamos a terminar ya con este ciclo. Mañana tenemos a las 10:30 de la mañana. 9:30, ¿anunciaron? Bueno, 9:30 de la mañana, perfecto. Vamos a pasar 9:30. Vamos a estar con 2 documentales también. Vamos a ver lo de Gabriel Orozco, artista mexicano, Problemático. Ese es más competitivo todavía, hay mucho para debatir ahí. Entonces, creo que es donde se va cerrando todo esto. Y vamos a ver también un documental sobre un artista que es fundamental en el arte del siglo XX, que se llama Joseph Beuys. Entonces, vamos a tener estos 2 artistas aquí, creo que son muy, muy importantes, va a estar muy interesante nuestros debates, han estado muy interesantes. Entonces, pues, son bienvenidos, los esperamos mañana. Luego, además, se va a hacer la entrega de certificados y asistentes, además ya están listos, si es que no vayan a faltar, ¿no? No vayan a faltar. ¿Algo que querías decir? Un comentario final como reflexión personal mía de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Me quedo con lo que dijo Regina Galindo. Esto no es improvisación, o sea, ella lo recalcó en una de las cosas que dijo. Yo planifico mi obra, el performance, qué sé yo, de la misma forma que planificaba cualquier artista su obra sobre lienzo. O sea, todo está perfectamente planificado, medido, programado. O sea, no es como podríamos crear esa confusión de que porque es libre y porque es al aire libre y porque hay desnudo y todo, la gente lo hace sin técnicas, sin planificar y como sea, ¿no? O sea, hay detrás de las obras un artista. Yo creo que eso es lo que hay que recalcar. La legibilidad de la obra es prueba de ello, porque si fuera una improvisación no sería una obra legible. Cada cosa, cada elemento, cada símbolo que está ahí está pensado. Dónde distribuye, cómo maneja el espacio, cómo maneja la luz, qué reacciones espera del espectador, todo está pensado. Creo que es muy importante también entender eso, no es que llega así, veamos qué pasa. Aunque también hay muchos artistas que optan por trabajar con eso y también es válido en muchos sentidos. Pero en este caso con Regina José Galindo todo está planeado, todo está calculado. Es muy, muy importante eso porque no solamente es un arte de sensaciones, que lo es, sino también hay un proceso de razón y reflexión muy profunda. Entonces, pues sí, me parece que es un comentario muy, muy valioso. Muchas gracias. Vamos a terminar. Gracias a todos. Les agradezco por estar aquí. Seguimos mañana con nuestros 2 últimos documentales. Muy amables por su atención.
9:30 de la mañana les recuerdo estar presentes a todos. Gracias.